Hemos llegado a un punto en el que el mercado lo dirigen los partes de guerra. Los partes de guerra, desgraciadamente, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Si recuerdan, el día 31 de enero, ya en previsión de que algo importante iba a pasar, pues aplicamos la fase 1 de nuestra estrategia de reacción, que consistía en cambiar cualitativamente sectores. Bueno, esto fue correcto en aquel momento cuando todo el mundo pensaba, o la mayoría pensaba, incluidos nosotros, que la invasión de Ucrania por parte de Rusia pues se limitaría a los territorios que ya ha ocupado y que esto traería cierto ruido geoestratégico, pero que probablemente no sería grave. Hemos comprobado el día 23-24 que Rusia invade Ucrania con todas las consecuencias y con toda la potencia de fuego y alcance que quiere, ¿no? Bien, esta crueldad que está empleando cambia el panorama geoestratégico en toda Europa y la forma de ver las cosas. Ya el mismo día 24, por tanto, aplicamos la fase 2 que teníamos prevista en nuestra estrategia de reacción, insisto, que era una fase cuantitativa. La primera fue cualitativa, la segunda cuantitativa, consistente en bajar 10 puntos de exposición a riesgo a todos los perfiles de nuestros clientes, como primera medida. Y dijimos que en función de las circunstancias, cómo evolucionaron los acontecimientos, básicamente la guerra, tomaríamos más medidas o no. Y hoy estamos en un punto, como he dicho al principio, en que los partes de guerra deciden lo que ocurre en el mercado. La situación es francamente compleja, se va a extender el conflicto en el tiempo y probablemente la profundidad es desconocida, de manera que hay dos consecuencias para la economía. La primera son los precios. Ya tenemos una inflación elevada, ahora la inflación va a ser superior, no solamente por los precios de la energía, sino también por los precios de los alimentos. Cereales, trigo, cebada, etcétera. Ucrania no solamente era el gran granero de la Unión Soviética, sino que hoy es el gran granero de Europa, ¿no? E incluso más allá. Y la energía, por supuesto, esto tiene implicaciones en el gas, en el petróleo, y lo estamos viendo ya. Por lo tanto, esto es inevitable que produzca tensiones adicionales sobre la inflación, una inflación que ya estaba elevada, entre el 5 y el 7% dependiendo de dónde mirásemos, si Estados Unidos, Europa, y vamos a ir a tasas de inflación francamente elevadas, ¿no? Al menos durante un tiempo y sin saber cuándo se va a cerrar este conflicto. La segunda implicación que tiene es sobre el crecimiento, porque la incertidumbre castiga el crecimiento esperado y por lo tanto estábamos en una etapa en la que nos recuperábamos del coronavirus y de la pandemia y con una recuperación rápida, en un punto en el que los PIBs, después de recuperarse con tasas muy agresivas, iban a normalizarse hacia tasas superiores a las que teníamos antes. Por lo tanto, la situación era mejor que antes. Ahora, con este conflicto bélico, no sabemos, es una incertidumbre, hacia dónde van a ir las tasas de crecimiento. Por lo tanto, tenemos más inflación y menos crecimiento. Y esto, claro, imprime una incertidumbre muy elevada sobre los beneficios por acción, que es al fin y al cabo compañías y donde invertimos, ¿no? Y si los beneficios por acción no se pueden estimar con tanta fiabilidad como antes y probablemente se revisen a la baja, pues tenemos un escenario peor. En este contexto, nosotros lo que hemos hecho ha sido ya el lunes 7 bajar exposición recomendada a todos los perfiles de riesgo de manera mucho más sustancial, de manera notable. De forma que si teníamos el perfil más agresivo en 70% de exposición, que venía del 80%, que ya habíamos bajado un 10%, ahora lo vamos a dejar en 40%. Y los perfiles más defensivos, que son el defensivo y el conservador, que son clientes, son personas que no deben correr riesgos, directamente los vamos a poner en 0 de exposición. Vamos a favorecer ciberseguridad con un fondo de Allianz centrado en este tema, ¿no? Que es una temática que va a tirar mucho precisamente por la guerra. Fondos de materias primas como JP Morgan Natural Resources o GAM Commodities. Vamos a tener algo en Estados Unidos que es mejor que tenerlo en Europa porque va a funcionar mejor el mercado americano que el europeo, aunque solo sea porque Europa está directamente afectada por esto. Y por lo tanto nos vamos a replegar mucho y nos vamos a concentrar en sectores muy particulares. Un sector más que no quiero olvidar son las infraestructuras, con un fondo de M&G sobre infraestructuras, ¿no? Y nos vamos a centrar en eso y nada más. La parte que no tiene riesgo va a estar o en plazos muy cortos de bonos con duraciones muy cortas o bien directamente en liquidez. Y creemos que esto es lo que hay que hacer por el momento. Si después hay una resolución rápida, nos moveremos rápidamente. Pero ahora, antes que acertar, lo importante es proteger. Y eso es lo que estamos haciendo, proteger. Muchas gracias.